Hola, ¿qué tal? Este video corresponde al módulo 3, Ciudadanía Crítica en el Entorno Digital, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los dilemas y problemas éticos en el aula. Vamos a comenzar con la diferencia entre un problema y un dilema, pues esto es algo importante para las actividades y los ejercicios que se piden en esta parte de nuestro módulo. Un problema es toda aquella situación que involucra una ausencia, una carencia, una necesidad, algo que desestabiliza o algo que requiere una atención con miras a una solución. Generalmente, aunque los problemas también pueden tener múltiples alternativas de solución, es relativamente fácil o posible identificar la que potencialmente lo atiende o lo resuelve. Sin embargo, un dilema nos interpela a elegir entre dos opciones que no necesariamente son del todo aceptables. Es decir, siempre va a haber también posibilidades, pero hay dos que se pueden contraponer, pueden ser no del todo buenas o pueden ser no del todo malas. Entonces, en el dilema siempre tenemos involucrados estos aspectos éticos. Vamos a ver en las ilustraciones un ejemplo de problema y dilema. El hecho de utilizar control C y control V es más un problema, porque la solución es formar a las personas en pensamiento crítico, pero también ese pensamiento crítico va dirigido al sentido y significado que tiene aprender, a involucrarlo en una serie de procesos más reflexivos y también a orientar nuestras prácticas al proceso y no tanto al resultado. Pero hay una solución que tiene diferentes aristas. Sin embargo, de este lado, donde está este cerebro, lo que quise fue compartirte el dilema. Y el dilema tiene que ver en este caso con los sesgos. Cuando nosotros alertamos a las personas sobre los diferentes sesgos que pueden encontrarse en las respuestas que da una inteligencia artificial generativa como ChatGPT, hay un dilema, porque generalmente se culpabiliza a la IA de esas respuestas al construir patrones de respuesta que pueden tener esos sesgos, pero los sesgos son eminentemente humanos. Nosotros tenemos en nuestros procesos cognitivos sesgos y de hecho vamos a hacer hoy ejercicios para que veas cómo los algoritmos y cómo también los mismos prompteos que nosotros hacemos con o sin intención pueden tener sesgos de confirmación. Por ejemplo, podemos hacer prompteos o podemos aceptar como válidos resultados de algoritmos que confirmen lo que nosotros creemos que es lo real o que creemos que es lo idóneo. Entonces ahí nosotros mismos estamos atendiendo a nuestros propios sesgos. Entonces esta parte puede ser un dilema porque hasta qué punto estás dispuesto a abrirte y hasta qué punto estás dispuesto o dispuesta a trabajar en tus propios sesgos y identificar a esos aspectos excluyentes o discriminatorios que pueden tener. Ok, entonces esta es una diferencia, pero cuando nos enfrentamos a dilemas y problemas, también va a ser importante establecer cómo interviene la ética y los valores humanos en esas situaciones en las que interactuamos con los sistemas de inteligencia artificial generativa. Todos tenemos un marco ético de acción, todos tenemos una serie de valores que se movilizan con este marco ético, pero cuando trabajamos con estos sistemas, es importante también establecer algunos lineamientos. Y de hecho, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de UNESCO puede ser una opción, ¿no? Por ejemplo, hay un documento en donde la UNESCO también establece diferentes aspectos relacionados con este comportamiento. Y este documento, que es el que vemos aquí, tiene diferentes principios y diferentes valores. Vamos a ver la diferencia entre uno y otro y vamos a analizarlo a través de prompts y a través de ejercicios. De hecho, estas son partes importantes de las actividades. Entonces, vamos a ver dentro de nuestra presentación cuáles son algunos de los principios que estamos compartiendo. Ok. Los valores y los principios que nos plantea la UNESCO son varios,
y se refieren sobre todo a política educativa. Pero cuando vamos a ver esta parte de los valores, nos vamos a dar cuenta que más que tener una lista de respeto, de democracia, de participación, tenemos una serie de frases que involucran diferentes actitudes, diferentes posturas y formas de ver nuestras interacciones con IA. Por ejemplo, el primero, inspiran un comportamiento deseable y los valores como el respeto, la promoción de los derechos humanos, las libertades y la dignidad humanas, pues es parte de ese comportamiento que se busca en cualquier interacción con cualquier sistema informático. También garantizar la diversidad y la inclusión, la prosperidad del medio ambiente y los ecosistemas, que estaría más vinculado con esta parte de nuestra huella hídrica, nuestra huella de carbono, un consumo responsable, y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas, que tiene que ver con evitar reproducir estos discursos de odio que incitan también a la discriminación. Entonces, este comportamiento deseable se ve también reflejado en principios. Y los principios no es más que la concreción de este comportamiento deseable, que en la que también vemos comportamientos relacionados con la proporcionalidad e inocuidad, es decir, establecer interacciones que sean proporcionales a los contextos en donde estamos involucrados y que sean inocuas, que no dañen la dignidad, las libertades y los derechos humanos, y vinculados con esta parte de la equidad y la no discriminación, la sostenibilidad ya como una práctica establecida, y la supervisión y decisión humanas. Entonces, este último, la supervisión y decisión humanas, digamos que es el principio clave para garantizar los tres que le anteceden y los valores anteriores. Entonces, vamos a realizar una búsqueda que nos va a permitir ver cómo estos principios que aparentemente pudiéramos dar por sentado no existen en Internet. Entonces, vamos a realizar en Google Imágenes una búsqueda de los siguientes términos: colegiala, hombre exitoso, mujer exitosa, y vamos a identificar sesgos. Entonces, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Tenemos la posibilidad de meter el primer concepto. No es necesario que le pongamos comillas. Y lo primero que vemos es un arquetipo. Y este arquetipo está sexualizado y también constituye un peligro importante para las niñas por esta imagen que se presenta a través del algoritmo, ¿sí? Podemos ver generalmente entre niñas, adolescentes, que están vestidas de una manera provocativa, que están hasta cierto punto también, pudiéramos decirlo, cosificadas para verse sensuales o hipersexualizadas, como lo comenté. Y todos los uniformes pues tienen una connotación provocativa y una connotación también que deja ver partes de su cuerpo muy específicas, ¿no? Entonces, este tipo de búsquedas y este tipo de resultados que se dan, pues nos interpelan también a ver cuáles son estos aspectos que se están dando en cuanto a la proporcionalidad. Los resultados del algoritmo no están siendo proporcionales a los conceptos, arquetipos y contextos en los que ese término se utiliza. Por eso es importante que con tus estudiantes hagas esta búsqueda, porque te puede permitir poner en la discusión cómo los algoritmos atienden a intereses y sesgos de las personas que los alimentaron. Entonces, este es uno. Vamos a la siguiente búsqueda. Y la siguiente búsqueda, vamos a empezar con hombre exitoso. Y el hombre exitoso también es un arquetipo que tiene que ver con pues un hombre vestido de traje, con un tono muscular, con una cierta edad, con un cierto contexto. No vemos hombres exitosos que, por ejemplo, estén en un contexto rural, tampoco en un contexto industrial, generalmente es empresarial, y mira, detrás, ¿no?, de una
detrás de él una mujer abrazándolo con un Ferrari. O sea, estos aspectos también involucran la forma en cómo asociamos elementos que pueden detonar nuestra forma de ver y el sentido de vida, como por ejemplo el éxito generalmente se asocia con estar en una cima, y en esa cima pues también competir, posiblemente llegar de una u otra manera. Entonces veamos y analicemos esto a través de un proyecto, analicemos esto a través del sentido de comunidad, qué es lo que está visible y qué es lo que no está visible. Entonces también veíamos, por ejemplo, la parte de mujer exitosa, y la mujer exitosa aparece muy sofisticada, delgada, generalmente de tez blanca, tampoco está en un entorno de hogar, tampoco está en un entorno rural, tampoco tenemos personas con discapacidad y personas también que tienen cierto color de piel, ¿no? O ciertos rasgos étnicos, todas vestidas de traje, ¿no? Y también enfocadas a este sentido un poco, pues, centrado en lo que sería ser una empresaria que compite en un mundo de hombres, ¿no? Esta parte, sí, muy, muy enfocada a cómo los hombres ven a una mujer exitosa. Entonces, estos aspectos son tan solo ejemplos que muestran cómo están reflejados los valores, ¿no? O sea, cómo en los propios resultados de Google no se garantiza una diversidad y una inclusión en esta construcción de la realidad, en esta construcción de lo que significa ser exitoso, ser exitosa, ser bello. O sea, no hemos buscado hombres guapos, mujeres guapas, mujeres felices, hombres felices, o no hemos buscado personas para ver también cómo se ve el género en los resultados, pero son búsquedas que te invito a hacer. También vemos cómo la dignidad humana solamente se ve reflejada en la sobrerepresentación de algunos grupos y en la exclusión o infrarrepresentación de otros. Esto obviamente también dificulta esta convivencia o esta interconexión porque no hay una representatividad equitativa. Y si nos vamos, por ejemplo, a arquetipos, vamos a ver cómo, o bueno, vámonos con estereotipos, vamos a ver cómo se representa un estudiante en la búsqueda de resultados en imágenes. Y vemos, por ejemplo, que al escribir la palabra estudiantes, vemos generalmente niñas, niños, adolescentes, jóvenes, estudiando ya sea en grupo, de manera aislada, algunos con alguna computadora. Aquí será interesante hacer la búsqueda. Mira, aquí también tenemos ya la integración de otras personas que caen en ese estereotipo, y cómo también la visión de ser estudiante es más versátil o puede también meterse a discusión, cómo esto que está generando el algoritmo representa las realidades de los contextos. Ahí vamos a la proporcionalidad como principio, donde nosotros estamos involucrados. Vamos a ver el de docentes. Y en el caso de docentes, lo que vemos con mucha repetición es que generalmente se repite el arquetipo de la escuela con una visión industrial que de hecho no dista mucho a lo que hay en estas escuelas, ¿no? El maestro siempre al frente, siempre al frente de un grupo o al frente de un pizarrón, escribiendo. Miren, por ejemplo, esta profesora. Hay una connotación muy fuerte del pizarrón asociado a la labor del profesor. Entonces también sería interesante que como profesores, profesoras, discutiéramos acerca de qué tanto los estereotipos ayudan o coadyuvan a una dificultad o facilidad de cambiar, de transformar los roles que se nos están pidiendo con estas nuevas necesidades y con estos procesos de IAG. También como parte del ejercicio se te pide que pruebes con otros arquetipos y estereotipos que pueden ser de utilidad. Entonces, es nada más para finalizar y para dar este último
Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa cuando nosotros ponemos la palabra mexicano o mexicana. Vamos a ver que sí hay cambios y vamos a ver cómo se construye este estereotipo de lo que significa para las personas que alimentan los resultados y los contenidos en Internet de ser mexicano, ¿no? Bigote, sombrero, una cierta indumentaria, el gabán, el traje de charro, miren acá la pistola, ¿no? Y se ven, de hecho, también estos mitos de cómo se percibe que vestimos, que estamos algunos personajes o elementos representativos como estas máscaras de lucha libre, ¿no? Entonces, esta parte también sería interesante, ¿no? En la parte de mexicana, pues también vemos algo similar, ¿sí? Y también asociado a la parte de las líneas, ¿no? Mexicana de aviación, por ejemplo. Ok, entonces, este ejercicio te invito a hacerlo con diferentes tipos de búsqueda y también ver cómo estas construcciones sociales que visibilizan o invisibilizan también se ven afectadas en los resultados que obtenemos y en las visiones de la realidad que nos presenta la Internet. Ahora, vamos a pedirle a la IA que nos genere un dilema ético para los estudiantes. Entonces, para esto vamos a utilizar o a continuar utilizando el modelo RITA. Pero antes de pasar a esto, quiero mostrarte también cómo puede haber sesgos cuando el prompt o es muy ambiguo, que podrían ser un sesgos inconscientes, o cuando también el prompt tiene tus propios sesgos. Pero vámonos con el primer caso y vamos a ver un prompt, por ejemplo, que tiene que ver con esta parte de dame los 10 mejores presidentes de México. Vamos a pedirle a ChatGPT que nos dé los 10 mejores presidentes de México. Aquí, este prompt, aparte de ser muy ambiguo, porque no le estamos pidiendo los criterios específicos ni tampoco una temporalidad, pues nos va a dar resultados interesantes. Entonces, aquí la propia IA nos establece que la idea pues puede ser muy ambigua porque se requieren ciertos criterios y nos da sus propios criterios. Ahí hay una situación que nosotros tendríamos también que visibilizar y atender y también ver nuestra propia ideología, lo que nosotros hemos aprendido y vivido como ciudadanas y ciudadanos, a lo mejor no en estos periodos de 1800, pero sí en los periodos más recientes, y es que tenemos algunos resultados. Entonces, veamos la respuesta que nos da ChatGPT y, por ejemplo, nos pone logros, pero también nos pone algunos aspectos que fueron controversiales, ¿no? Como en este caso. Ahora vamos a ver qué nos da como resultado la otra inteligencia que es DeepSeek. Y vamos también a probarlo con Gemini. Vamos a ver cómo varían los resultados y cómo también por eso es importante ver nuestros propios sesgos al promptear. Entonces, si observamos, también establece dentro de los resultados el por qué se le está destacando y vemos que hay repeticiones bastante interesantes a nivel histórico. Vamos a ver en el caso de Gemini, miren también, y generalmente se da una asociación, aunque aquí también hay resultados, miren, por ejemplo, Gemini nos pasa a los resultados más recientes y bastante interesante para discutir un poco más allá de la ideología, quizá, o poniendo también nuestra ideología política o nuestro conocimiento histórico del país en estas discusiones y mejorando el prompt. Entonces, esto es lo que te quería comentar para que tú veas cómo incluso en un prompt tan ambiguo hay sesgos, incluso DeepSeek todavía se va con menciones honorables, presidentes con legajos complejos pero importantes, y pues sí valdría mucho la pena hacer este tipo de búsquedas
en Internet. Vamos a ver si esta búsqueda en Internet, porque no es lo mismo esta búsqueda que un prompt. Vamos a ver, vamos a darle la búsqueda. Y vamos a ver que aquí existen otras páginas donde también puede haber diferentes criterios y sería interesante ver desde el tipo de fuente cómo se están contrastando, ¿no? Los resultados con los que nos da la IA. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, ver una fuente en TikTok. Vamos a ver el canal de TikTok a que se refiere la fuente, o a ver, por ejemplo, un periódico nacional que también tendríamos que ver qué hay detrás de este periódico, o ver alguna página internacional. O sea, aquí hay bastante información y bastante proceso de pensamiento crítico que trabajar y analizar. Esta es una oportunidad importante. Ahora sí vamos a escribir un prompt que nos pida generar un dilema ético sobre el uso de tareas o proyectos escolares y vamos a utilizar el modelo RITA. Para esta actividad, nosotros también podemos elegir un tema que represente un dilema o problema ético. Ya vimos que son dos cosas diferentes. Damos una lista de posibles situaciones o temas que puedes trabajar. Por ejemplo, uno es el desconocimiento de funcionamiento y uso de la IA, otro es el uso intuitivo, no necesariamente formativo, el otro tiene que ver con copiar y pegar el texto, usar la IA para evadir o para apoyar el proceso de aprendizaje, las exclusiones, la despersonalización de la educación, la evaluación frente a el uso de IA para que este sistema evalúe y no lo haga yo, los sesgos, la privacidad y algunos otros que tú hayas visto o experimentado de manera personal o a través de otros colegas o estudiantes también pueden ser de mucha utilidad. Entonces, ¿qué te voy a invitar a hacer? Que establezcas el prompt de acuerdo con el modelo RITA o con la estructura RITA. En este caso, el rol le estamos pidiendo que se comporte como un estudiante de fase 5 en la nueva escuela mexicana de 5º grado de primaria. Le estamos precisando qué grado. Incluso también aquí en la información, como puedes ver, ya le estamos pidiendo lo que queremos, el dilema ético, pero le estamos pidiendo o le estamos dando un contexto. El dilema ético que puede tener ese estudiante al desconocer, aquí ya va el tema que escogimos, que en este caso fue el primero, desconocimiento de funcionamiento y uso de la IA Gen, para decidir si usarla o no y hacer su tarea para una calificación final. La tarea que involucra el prompt es presentar el dilema ético en un cuadro comparativo donde se anoten las posibles opciones que tiene el estudiante. Acuérdate que no estamos hablando de alternativas, porque no es la resolución de un problema, sino estamos hablando de un dilema y por lo tanto va a haber opciones. Y en el ajuste vamos a presentarlo con un lenguaje sencillo que pueda ser comprendido por el estudiante. ¿Por qué? Porque la idea de este prompt es que se genere para que tú lo puedas facilitar en tu grupo y se pueda generar, valga la redundancia, una discusión, pero ya de manera más dinámica, más participativa, una lluvia de ideas y que puedan después trabajarlo en los diferentes proyectos o como una base ética para que tú establezcas también tu marco ético. Entonces, vamos a quitar esta búsqueda y vamos a trabajar este prompt. Podemos dejarle o podemos quitarle los elementos de la estructura RITA. En este caso yo se los voy a quitar. Podemos dejarlo en un solo párrafo o podemos dejarlo como se encuentra así con oraciones sencillas y vamos a dárselo a DeepSeek, vamos a dárselo a ChatGPT, vamos a dárselo a Gemini y vamos a abrirlo a Perplexity. ¿Cuáles son los diferentes LLMs que tú puedes utilizar? Puedes hacer pruebas, por ejemplo, también están estos, como que los acabo de comentar, pero también está Cloud, que es un sistema que pues tiene también su propia perspectiva, ¿no? de cómo trabajar con los diferentes motores. Mira, tiene aquí
también uno trabaja con este modelo de OpenAI, ¿no? Entonces también sería interesante, ¿no? Entonces, prueba, esa sería una sugerencia, prueba y también ve las ventajas. Por ejemplo, ChatGPT, pues como es freemium, tiene pues una limitación en cuanto a las interacciones, posiblemente en algunas de estas nos limite y nos diga que hasta ahí, pero DeepSeek es algo que generalmente no tiene esta limitación. Y vamos a ver cómo los resultados varían. Entonces, aquí en el resultado, lo que hace es que DeepSeek utiliza el lenguaje desde el estudiante, desde que nos da los resultados. Entonces, aquí, por ejemplo, nos empieza a hablar, claro, compañero, me pasó algo muy parecido y fue un rollo. Habría también que ver y utilizar nuestra propia experiencia para ver si estos procesos de hablar de esta manera son los que efectivamente emplean nuestros alumnos, ¿no? Y entonces nos da un título del dilema ético, ¿le pongo o no le pongo IAGEN para la tarea final? Entonces tenemos una opción de sí usarla y otra opción de usarla y luego cambiar, o la opción de no usarla. O sea, tenemos tres opciones: usarla con cambios y usarla para que la IA lo haga todo. Entonces, vamos con las ventajas, las desventajas, y también tenemos algunos elementos éticos que tienen que ver con esta parte ya de los problemas del copy-paste, ¿no? Lo que es la deshonestidad académica y la parte también ética involucrada en todo dilema, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos aparece una conclusión de platicar en equipo, aunque no le dijimos propiamente que íbamos a hablar en equipo, eso lo dije verbalmente, sería interesante que lo cheques, y vemos esta pregunta que se establece al final, ¿no? Aquí acuérdate que tú puedes regenerar o puedes darle me gusta o dislike también para pues ver que esta respuesta no era la idónea para ti. Entonces es importante. Entonces aquí el lenguaje es distinto en Gemini, incluso aparecen algunos emojis y aparece un contexto, ¿no? Y aparece incluso un tema de la tarea, ciclo del agua, no solo escribirlo, sino explicarlo. Fíjate, acá aparecen incluso algunas alusiones emotivas a lo que el estudiante pudo haber sentido, tanto corporal como emocionalmente, al tener este planteamiento. Resulta bastante interesante ver cómo también estos sistemas pueden replicar la emotividad humana. Y entonces aquí nos dan solo dos opciones, A o B, a diferencia de las tres que nos daba DeepSeek. Y en el caso de Perplexity, pues también tenemos esta parte de las opciones, a lo mejor un poco más ligeras, y solamente presentar las opciones sin ninguna valoración, a diferencia de lo que hacían los otros. Vamos a ver, cerrando esto con ChatGPT, y nos aparece una breve descripción del dilema ético, que de hecho es la que te podría servir mucho para presentarla como una actividad. Y nos aparecen también las diferentes opciones, que son tres similares a DeepSeek: lo que haría, lo que gano y el riesgo que hay. Que de hecho también estos cuadros comparativos con estas preguntas que son muy sencillas de entender podrían ser unos insights o algunas ideas que también tú puedes retomar en algunas otras experiencias formativas. Entonces, este es parte de lo que podemos ver y hacer, y te invito a seguir explorando. Recuerda que puedes utilizar esa estructura de prompt, y recuerda que también puedes ir viendo cuáles son los resultados que te están ofreciendo estas interacciones y las posibilidades de interactuar con límites o sin límites, pero con mejores resultados o mejores modelos de interacción con estos sistemas. Muchas gracias y seguimos con nuestro curso.